Antes que tengo Héctor con nosotros en esta hermosa mañana, desde acá, desde Chile, para todos ustedes, arroba A-Morning Oficial, arroba Joan Lugo y arroba Radio Latina Venezuela. Hoy tengo como invitado a Héctor Escalante, periodista especializado en omnilogía. ¿Lo estoy diciendo bien, Héctor? Bienvenido. Hola, Joan, buenos días. Claro, perfecto, mejor imposible. Omnilogía, que es el término además que deberíamos utilizar para la población de habla hispana, ¿no? Porque se utiliza el término ufología, pero ya esto es digamos que para la población con habla en inglés. Pero nosotros estamos en Sudamérica, para toda esa población de habla hispana, entonces, bueno, el término omnilogía está perfecto, es el término ideal para nuestra región, identificar lo que es este tema. Efectivamente, Héctor, estoy acá monitoreando también que todo está saliendo perfecto por la radio y así mismo tiene que ser. Héctor, bueno, quiero primero colocar en contexto a las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana a través de Radio Latina Venezuela. ¿Quién es Héctor Escalante y cómo Héctor Escalante comienza a hacer este trabajo de a poco? Porque, bueno, sabemos que una cosa es periodismo, te pudiste haber ido por una rama como locutor, animador de televisión, haciendo noticias en diarios, pero decidiste irte por la rama investigativa, por esta parte de omnilogía. ¿Cómo comienza todo y exactamente en qué año lo comienzas a ejercer como tal? Sí, bueno, fíjate, yo digamos que empecé como prácticamente todo periodista, ¿no? Con una experiencia en trabajos reporteriles de calle, que además es súper importante porque es lo que le da a uno pues esa experiencia, ¿no? Lo que decimos popularmente en Venezuela, calle, es cuando uno aprende a manejarse en público, ante los micrófonos, con la gente, porque, bueno, todo periodista cuando llega nuevo allí llega temeroso, nunca tiene ese dominio, ¿no? de estos escenarios. Entonces, bueno, empecé como reportero para varios medios de comunicación y luego me fui desempeñando en diferentes áreas. Estuve en el área institucional, estuve en el área web, que es donde prácticamente todavía me desenvuelvo en el resto del trabajo que hago aparte de la investigación. Y bueno, he hecho de todo un poquito porque también he hecho algunas cosas para televisión. Y tuve un amplio desempeño en radio también como reportero, coordinador de página web y todo esto, ¿no? Todo esto se da de forma simultánea con lo que es la investigación del fenómeno OVNI, que además la carrera me cayó como anillo al dedo porque todo empezó a suceder justamente cuando yo iniciaba mis estudios de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Eso fue en el año 2000. Yo tuve una experiencia de avistamiento acompañado de tres personas más en el Parque Nacional del Ávila o Cerro del Ávila, que está en la ciudad de Caracas, lo que llaman el pulmón vegetal de Caracas. Y bueno, allí estábamos cuatro personas y observamos el desplazamiento de un artefacto con forma de plato invertido, con unas dimensiones gigantescas, luces intermitentes a sus lados. Eh, Esto nos tomó de sorpresa, bueno, como todos los casos, porque nosotros no escuchamos ningún ruido, no hubo ninguna brisa extraña, simplemente sentimos la necesidad de mirar hacia atrás, la montaña que estábamos dejando, para ya caer en lo que es el centro de la ciudad. Y es cuando distinguimos que está este artefacto gigantesco con luces intermitentes en su alrededor. Este artefacto subió, volvió a bajar en cuestión de segundos. Fue algo muy veloz. Y fíjate, Joan, lo más sorprendente, siempre lo digo de la misma manera porque me impactó tanto que todavía lo guardo aquí en mi memoria. eh, Más allá de lo que observamos, que es impactante, ¿no? Porque no todos los días se pueden observar este tipo de cosas, pero más allá de eso, de lo que esto significó, lo que mayor impacto nos causó o mayor asombro fue la actitud que asumimos las cuatro personas, porque en vez de mirarnos, reírnos, asustarnos, tomárnoslos en broma, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de la gente, pues nosotros nos miramos las caras y continuamos caminando hacia adelante. Estuvimos por un lapso de tiempo aproximadamente de unos 15 minutos sin decir ni una palabra. Joan, esto es lo impresionante, fue lo que a mí bueno, me dejó sin palabras y fue lo que luego fui internalizando. Yo siempre pensaba en lo mismo y decía, pero bueno, ¿cómo ocurre esto? Es como daba la sensación
de que cuando esto ocurre, hay una conexión con ese artefacto que te hace algo a nivel mental y te obliga a comportarte de esta manera. Y resulta que con el paso de los años, bueno, no quise quedarme con esto, quise investigar qué pasaba, porque para mí pues había sido una experiencia única y resulta que me encuentro que hay todo un mundo oculto en este tema, que hay millones de personas que viven este tipo de experiencias y resulta, Joan, que casi todos los testigos de avistamiento tienen este tipo de reacción. Quizás no todos, pero son muchos los que reaccionan de esta manera. Entonces, no es un hecho casual porque uno ve la diferencia de lo que ocurre cuando ves algo que no es común, eso, que la gente se asusta, se ríe, lo comenta con los compañeros, la reacción de las personas que observan este tipo de artefactos es esa, es como que mantenerse ese tiempo en silencio y es como que si borraran ese lapso de tiempo porque la verdad no sabemos qué fue lo que ocurrió desde que observamos eso hasta que llegamos al centro de la ciudad, que es donde caemos en cuenta porque una de las acompañantes eh, entra en shock, empieza a llorar, a gritar y abrazaba al novio, y es donde decimos, wow, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué vimos? Y ¿por qué estamos aquí? ¿En qué momento ocurrió esa situación de observar y bajar y llegar aquí? Eso quedó, bueno, perdido en el tiempo, en nuestras mentes, no sabemos qué ocurrió, pero sí estábamos conscientes de lo que habíamos visto y del impacto que nos causó. A partir de allí, bueno, yo no quise quedarme con la duda, empiezo a investigar, empiezo a conocer gente. Por cierto, tuve el apoyo en esos inicios de personas muy influyentes, muy preparadas, muy importantes en el ámbito de la ovnilogía, justamente en Chile, porque tuve la asesoría y el acompañamiento de investigadores de allí en aquel momento, que fue cuando empecé a buscar respuestas, ¿no? A esto que habíamos vivido y es donde empiezo a conocer, además de profesionales, estudiosos, investigadores, también muchísimos testigos y bueno, es donde inicia este gran viaje que ya tiene 23 años y del que no me arrepiento porque es una experiencia enriquecedora. Hay mucha gente, Joan, que me pregunta o me dice si no siento temor por haber vinculado el periodismo a un tema tan delicado como este, ¿no? Delicado porque, bueno, sabemos que es un tema tabú, que mucha gente lo ve como algo de ficción. Entonces, quizás eso, para algunas personas eso pudiese restar mérito a lo que es mi carrera, ¿no? A mi trayectoria profesional. Sin embargo, pienso que así como se hace periodismo deportivo, incluso periodismo de farándula, periodismo político, bueno, también este tipo de temas merece que exista un área de investigación y con una metodología para exponerlo, y es prácticamente lo que yo vengo haciendo, que es investigar lo que está ocurriendo y dar a conocer estos casos en la opinión pública, sobre todo a nivel local en Venezuela, porque Venezuela, aunque es un país muy dinámico, muy activo con respecto a este tema, todavía hay ciertos tabúes. La sociedad venezolana quizás todavía, o parte de ella quizás, no esté preparada para asumir y entender. Y todo empieza a ocurrir en la medida en que la gente empieza a, digamos que a desglosar, ¿no? A ver y a entender en la medida en que uno muestre todas estas experiencias, experiencias, por supuesto, reales, muy serias, objetivas, en la medida en que uno las dé a conocer, bueno, la gente también irá adaptándose, irá comprendiendo hasta el momento en que le llegue la hora de ser testigo, que es donde definitivamente cambia toda la perspectiva que uno pueda tener, como me ocurrió a mí. Yo tenía una idea del tema pues muy somera, algo que es lo que por lo general uno trae de la infancia, ese gusto por lo desconocido, por lo enigmático, y después tenemos tanta influencia de la industria cinematográfica, ese bombardeo en la televisión, que bueno, es un tema fascinante para todo chamo y todos lo sabemos, hemos pasado por allí, eh, pero cuando llegas a este punto te das cuenta que es algo completamente diferente a lo que uno viene pensando desde niño, esa fascinación por los extraterrestres y los objetos voladores no identificados. eh, Te cambia el panorama, ¿no? Entonces, bueno, además de hacer conciencia, de crear conciencia en el resto de las personas para que de alguna manera entiendan que esto es una realidad,
es dejar abierta esa puerta para que además se sienta la confianza, Joan, de poder hablar, porque Claro, de muchos de los conversar. testigos es lo primero que ellos manifiestan, ¿no? Que sienten temor de hablar porque han notado que, bueno, el tema es propicio para las ridiculizaciones, el amarillismo, entonces obviamente nadie quiere pasar por allí, incluso dentro de su familia, grupos de amigos, trabajo, la gente evita revelar su experiencia por ese temor, ¿no? A ser señalado siempre. Entonces, bueno, la idea con todo este trabajo es eso, ¿no? Es crear un poco de conciencia, es eh, hacer saber a la gente que esto existe y que cualquiera puede tener este tipo de experiencia. Y así, bueno, hemos venido trabajando, y digo hemos porque no lo hago yo solo, siempre he contado por fortuna con el apoyo de mucha gente, tanto en Venezuela como fuera de ella, sobre todo lo que es para el análisis del material que se recibe. Y en este momento, bueno, con todo lo que está pasando y que es algo además que se viene acumulando en los últimos años, creo que incluso tiene mucho que ver lo que ha sido la pandemia, porque cuando arrancó la pandemia empezamos también a ver un auge dentro del tema. Mucha gente se ha ido sumando, gente que tiene interés en saber, gente que tiene interés en colaborar. Y lo importante de todo esto, Joan, es que han aparecido personas con, digamos que especialidades, ¿no? Profesionales en diferentes áreas que quieren aportar desde su punto de vista, desde su foco, su trabajo al tema. Y eso es muy interesante porque es no quedarnos con el testimonio, sino es poder profundizar esa investigación teniendo opiniones, por supuesto, de personas que son especialistas en diferentes áreas. Hoy estoy conversando en Game Morning con Héctor Escalante, periodista especializado en omniología. Está con nosotros desde Venezuela. Un gusto tenerte acá, Héctor. Son casi 23 años, ¿no? Comentabas de trayectoria como periodista, pero también metido en este mundo, digamos, de los desconocidos, aparatos no desconocidos. Héctor, hace algunos días, para no mencionar el día específicamente, porque han sucedido muchas cosas, en los Estados Unidos se dio a conocer un video que se hizo muy viral de unos supuestos globos o artefactos voladores no identificados. Yo creo que desde tu punto de vista como analista, también como periodista, para no decirles mentiras a las personas, porque creo que no es el objetivo ni tuyo ni Ujú. mío, simplemente que la noticia se dé a conocer verazmente y correcta, según tu estudio y lo que has investigado, porque sé que desde que salió el video, me imagino que te sentaste en el computador, empezaste a ver, empezaste a informarte. Objetos no voladores, digamos ovnis, ¿eran presencias de ovnis o específicamente eran espías chinos? ¿Qué tienes tú al respecto que comentar sobre esto que sucedió hace algunos días en los Estados Unidos? Pero fíjate, Joan, en principio hay que aclarar que el término ovni, objeto volador no identificado, abarca a cualquier artefacto que pueda desplazarse por los cielos sin que necesariamente sea de origen no terrestre. Es Ok, decir, nosotros podemos lanzar un plato, un volador, frisbee, cualquier cosa, un zapato, lo que se nos ocurra. Y cuando las personas lo observan desplazándose en el cielo, al no saber qué es, eso es un ovni, es un objeto volador no identificado. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta situación? Bueno, hay mucha polémica al respecto por la forma como se manejó el tema, porque inicialmente el gobierno de los Estados Unidos le da justamente esa denominación. Dice que son objetos, eh, lo que, bueno, deja abierta la posibilidad a creer que es cualquier cosa, incluso eh, por propia voz de un funcionario de la Casa Blanca, dicen que le dan esta denominación porque no están en capacidad de determinar de qué se trata. Esa es la primera, digamos que interrogante o inquietud que surge en la gente, pensar que un país como los Estados Unidos, que son potencia militar, bueno, no logren determinar en un principio cuál es el origen de un artefacto que está sobrevolando su espacio aéreo. Se supone que los sistemas de defensa y seguridad claro. inmediatamente se activan y le dan respuestas a esto, ¿no? Entonces, ahí ya hay un primer elemento que llama la atención y es esa afirmación, asumir que se trata de un objeto y no lo llaman de otra manera porque no tienen claro de qué se trata.
Ahora, A ver, Héctor, pero disculpe que te ates allí, pero ¿crees que detrás de esto se puede esconder algo? ¿El Pentágono esconde algo o simplemente crees que fueron objetos voladores? Porque tú lo acabas de mencionar, Estados Unidos es una potencia mundial y hoy en día, en este siglo donde estamos, en los años tan avanzados, para que ellos no puedan identificar lo que realmente fue. Ahí hay algo detrás del Pentágono. Aparte, bueno, si de sí, pronto no lo sabías, en Estados Unidos hay algo llamado Área 51, que esto no tiene un día creado o fundado, esto tiene exactamente. muchos años. Entonces, bueno, ya eso quiero que me plasmees un poco más adelante en la entrevista para ti qué significa Área 51, pero bueno, terminemos lo que te comentaba sobre esto que sucedió en los Estados Unidos hace algunos días. Sí, bueno, efectivamente, es como la idea que tiene todo el mundo, ¿no? Porque fíjate, no solo yo como investigador, ni los investigadores en general. Cuando estaba ocurriendo en tiempo real, monitoreaba las redes sociales para ver qué estaba opinando la gente y bueno, y es Claro, increíble cómo escuchar a las personas que suponemos que no tienen una preparación dentro de esto, simplemente son seguidores del tema porque han tenido experiencias o no. Eh, Cómo ya desde el principio la gente se da cuenta porque la lógica les dice, bueno, cómo una potencia mundial no va a tener un sistema de seguridad que les advierta o que además de advertirle lo que está ocurriendo en su espacio aéreo, no les permita determinar de qué se trata. Ya eso es un primer elemento que llama la atención y que da la posibilidad, abre la posibilidad de pensar que algo no está muy bien detrás de todo lo que está pasando, ¿no? No es tan clara la situación. Pero después se complica un poco más porque al día siguiente de haber pasado el primer incidente, bueno, aparece otra funcionaria, vocera de la Casa Blanca, diciéndole a su población en específico que esto no respondía a origen extraterrestre, que la tecnología del artefacto que habían derribado no era extraterrestre, incluso usa este término extraterrestre. Me imagino que lo usa porque fue lo que se comenzó claro, a a circular, ¿no? difundir Claro. en la población, no solo en redes sociales. Yo tengo gente allá con la que pude comunicarme y bueno, dicen que es increíble el boca a boca lo que la gente hablaba, tenía absolutamente que ver con el tema extraterrestre. Fue lo primero que ellos se imaginaron cuando el primer anuncio de la Casa Blanca les habla de la presencia de un objeto, porque no te dicen que era una aeronave, un avión militar, de otra potencia contraria, no, no, simplemente hablaron de objeto. Entonces, bueno, lo primero que viene a la mente de las personas es un objeto de origen extraterrestre. Y fíjate, lo que la gente se imagina en ese momento es el tema de una invasión extraterrestre. Fíjate que aquí ya estamos rozando un poco el tema de la ciencia ficción, que digo Claro, ciencia de la ficción película, ¿no? porque, porque nos han presentado a nivel cinematográfico muchos casos de películas de supuesta ciencia ficción y vemos cómo en el futuro, bueno, parte de lo que presentó o de lo que mostró estas producciones se ha venido convirtiendo en una realidad. Entonces la gente eso lo tiene claro. Eh, es imposible no pensarlo, ¿no? Entonces quedan esos elementos allí como en el aire que generan muchas dudas pese al anuncio oficial de la Casa Blanca. Y además lo que cierra con broche de oro eh, y establece esto que tú acabas de decirnos, la duda de que hay algo oculto en esta situación, es la forma como actúan, porque supuestamente se habla, se difundió la información acerca del derribo de estos artefactos. Entonces, bueno, la gente que no es tonta piensa como un artefacto de tecnología no terrestre, que si son los mismos que hemos estado viendo a lo largo de los años, que tienen un comportamiento inteligente, que van en contra de las propias leyes, de nuestras leyes físicas, eh, como estos artefactos que se supone que son súper avanzados, mucho más avanzados que la tecnología terrestre, van a ser derribados así de simple Claro, por un misil lanzado por un avión fabricado por el hombre. Ya eso genera muchas dudas. No se difundió completamente el resultado de los análisis que ellos informaron en su momento que estaban realizando a los restos de estos artefactos, ¿no? Entonces, bueno, eso genera mucha duda. No hay todavía una claridad o una exactitud en lo que
ocurrió, pero presumimos que hay algo oculto detrás de todo esto. Lo que sí está claro es que fueron, para nosotros, fueron objetos voladores no identificados porque no sabemos cuál es su procedencia. Tampoco sabemos si el gobierno estadounidense o el gobierno chino o en Canadá, donde también fueron avistados estos artefactos, sí tenían conocimiento de lo que estaba sobrevolando su espacio aéreo. No tenemos información certera de que ellos hayan manejado realmente cuál era el origen, pero para nosotros fueron ovnis. OVNIs, y repito, que tiene que ver con objetos voladores no identificados, de origen terrestre o de origen no terrestre. Entonces, bueno, esa fue la situación y Joan, llama mucho la atención que a partir de ese incidente con este globo chino supuestamente espía, con toda la polémica política que ha generado, con respuestas de ambas partes del gobierno asiático y de Estados Unidos acusando de que estaban violando el espacio aéreo y los estaban investigando y ellos asumen que sí era de ellos el artefacto, pero que no era un artefacto espía, sino era para estudiar en materia de investigación del ambiente, del espacio. En medio de todo esto, bueno, empezamos a ver que empiezan a aparecer fenómenos o sucesos o hechos eh, de forma simultánea y bueno, está planteando otra situación porque ahí vimos que en Japón apareció en una playa un artefacto Redondo, de esférico, metal. metálico, con un gran peso. Estamos viendo también en diferentes países se reportó una manifestación extraña en animales que empezaron a moverse de forma circular. Entonces, todo esto viene como acompañado de otras cosas que no terminan de ser claras, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que llama mucho la atención, es lo que tiene a la gente pues en alerta. Pero lo interesante de todo esto es que en este momento la gente está muy preparada. Si bien es cierto que la tecnología, por un lado, no ha sido bien utilizada y más bien ha venido como a deteriorar un poco la sociedad mundial por la forma como se está utilizando, porque no es que la tecnología en sí sea mala, sino es el uso que le damos. Bueno, también por otro lado, vemos que esta tecnología ha servido para que la sociedad pueda informarse al momento, para que la sociedad pueda investigar y dentro de todo esto poder crearse un concepto de cualquier hecho o situación que no necesariamente tiene que ser el concepto oficial que nos quieren mostrar. Yo siempre eh, he apuesto a eso, ¿no? A que no nos quedemos con lo que nos digan los voceros oficiales, Total, claro, totalmente. porque entonces seríamos un rebaño caminando hacia adelante, aparentemente hacia adelante, porque no sabemos si es hacia atrás, Sí. con la información que nos obligan a pensar. La gente tiene que tener un criterio propio. Bueno, ahí estamos Bueno, presentando. la tecnología, Héctor, bueno, estamos presentando pequeñas fallas, digamos, los todo terrestres que esto están que en está este ocurriendo. momento. Héctor, ¿me escuchas? Bueno, aparentemente hay un pequeño problemita con el internet. Te escucho, te escucho. Ya, déjame, que hay una pequeña falla acá, te comentaba Héctor. No sé si son los extraterrestres que están acá haciendo acto de presencia. Pero déjame Eh, comentarte, Joan, que no es casual tampoco que en muchas oportunidades cuando estamos conversando de estos temas siempre empiezan a pasar cosas sí, ¿no? desde, desde fallas técnicas, bueno, hasta la aparente manifestación de fenómenos Claro, paranormales. Y esto me río, pero te lo digo muy en serio, porque la misma gente se asombra y dice, wow, pero estábamos aquí hablando de esto y se movió algo por aquí, me llegó una llamada de un número desconocido, o sea, cosas que nunca, o se ocurren, ¿no? Pero qué casualidad que claro, ocurren claro. justamente en el momento en el que se está conversando de esto. Claro, hoy está con nosotros en la entrevista del día en A-Morning, Héctor Escalante, periodista especializado en ognología. Héctor, bueno, aparentemente nos quedan 6 minutos y bueno, quiero que hagamos un resumen bastante rápido, se nos fue el tiempo muy rápido, yo tampoco supe programar muy bien la entrevista que estamos haciendo por acá, pero esto tiene segunda parte, Héctor, porque yo quiero extender un poco más los temas. Héctor, para cerrar en estos 6 minutos que nos queda, quería preguntarte, después de esto que sucedió en los Estados Unidos,
y hizo presencia objetos no identificados en parte de Latinoamérica, por así decirlo, digamos Colombia, también en Ecuador, acá hace algunos días en Chile, en Venezuela, que de pronto las personas, Uruguay. bueno, en Venezuela todo como que lo tomamos, sí, jodedera, en el sentido, no, es mentira, pero Ujú, yo estaba viendo una de las entrevistas que tú tuviste hace algunos años y no es primera vez que esto sucedía en Venezuela. En el año ujú. 1963 o 53, si tú me corriges, no sé si estoy mal en la fecha, eh, tú tuviste la oportunidad de conversar con unos trabajadores o ciudadanos allí de Petare específicamente, donde comentaban que allí llegó una nave, de hecho dejó las huellas allí, dejó plasmadas las marcas de la nave y vieron un reflejo de luces, pero quiero que seas Ujú. tú que nos cuente esta historia. Y esto sucedió en Venezuela. Sí, 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 efectivamente, pero oye, tengo canas, pero no, no, imposible que estuviera en esa fecha allí porque ni siquiera había nacido. Esto ocurrió en el año 54, Ok, Giovanni, en la localidad, 54. No, en la lo- lo que yo quería comentar a los oyentes es que esto sucedió esta época del año y que tú estuviste investigando y lograste hablar o lograron hablar unos españoles, si no estoy mal, con las personas que Bueno, me estás presentaron. convirtiendo en un viajero del tiempo porque sí, sí, Exacto. sí. Me ¿Me estaba entiendes? convirtiendo en un Eso, viajero del tiempo porque en esa época, en esa fecha, ni pendiente de estar yo por todo eso. Esto imagínate, ocurrió en el año 54 en la localidad de Petare, en el estado Miranda, en una de 54. las barriadas más grandes de Latinoamérica. Fíjate, esto fue un caso que es uno de los casos más icónicos de Venezuela Claro, por la forma en la que se dio, por los testigos que implicó y bueno, y por todo lo que se relaciona a él, ¿no? Fueron dos personas, unos comerciantes que acostumbraban a comprar mercancía en horas de la madrugada. Allí había un sitio donde distribuían este tipo de mercancía, ¿no? Más que todo de tipo de frigorífico. Ellos van a comprar su mercancía a esta hora y resulta que se encuentran en plena calle, en la línea de Petare, con una esfera que estaba suspendida en el aire, una esfera wow. de tamaño mediano. Y bueno, a medida que se van acercando, ven que esto está suspendido en el aire y emitió una especie de luz. Cuando están muy cerca de ella, salen de allí dos seres de baja estatura, como con pelos, porque en realidad estaba oscuro, y la luz que esto emitía, más bien les quitaba a ellos visibilidad. Lo que veían era como una sombra a través de este gran brillo que emitía este artefacto. Bueno, allí hubo como una especie de forcejeo con estos seres porque ellos intentaron tomarlos y acercarse. Eh, y bueno, curiosamente estos seres no, no es que los agreden, sino que se defienden porque ellos los estaban agarrando. eh, Rápidamente toman como una muestra de tierra del piso y vuelven a montarse en esa esfera y la esfera se pierde. Pero fíjate que más allá de lo que pudieron contar en su momento estas dos personas, la mayoría de la población que reside en ese lugar para ese entonces pudo distinguir aquella luz que para la hora en la que se dio, que eran las 4 y tanto de la madrugada, estaba oscuro. Pues esta luz que emitió este artefacto eh, hizo parecer por un momento como que si era de día. Muchas personas pudieron distinguir eso, aunque no fueron testigos directos porque no vieron el artefacto ni los seres. Claro, vieron el esplendor, los rayos de la El luz en ese resplandor. momento. Desde su residencia lo apreciaron, algunos se asomaron a las ventanas, otros salieron y bueno, descubrieron el escándalo que tenían estos dos señores porque además este artefacto dejó una marca en el piso, una marca que pudo ser fotografiada por la prensa al momento Sí, y bueno, claro. las fotografías trascendieron, ellos pusieron denuncias en los respectivos organismos de seguridad, fueron incluso revisados por personal médico porque tuvieron algunas contusiones y rasguños en el cuerpo en este forcejeo. ¿Qué pasó? Y es donde entro yo a involucrarme. Es que hace algunos años, si mal no recuerdo, 2016 o 2017, vino un equipo de España, del programa de Iker Jiménez, La Nave del Misterio. Es un programa especializado en esta temática, muy conocido, con mucha trayectoria, aunque también por Sí, un lado muy criticado, claro. como todo lo que tiene que ver con la oniología. Un equipo de producción vino acá a documentar ese caso porque ha sido tan importante que lo han mencionado en diferentes publicaciones. Ellos vienen acá a investigar, nosotros me buscan a mí para apoyar, no solo como fuente informativa, sino también como parte
del equipo de producción para acompañarlos en el lugar y ya que, bueno, yo conocía la idiosincrasia del país y de la zona, nos vamos a este lugar y resulta que con gran sorpresa pudimos encontrar personas muy, muy mayores, 90 años aproximadamente, vivas, que pudieron ser testigos de indirectos